Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Spring Boot con Java y en esta ocasión vamos a ver el tema de la creación de la capa de servicio. Vamos a preparar nuestra interfase, que vamos a trabajar esta ocasión también con interfaces, para preparar, como les decía, nuestro CRUD. El CRUD significa la C de create, R de read, U de update y la D de delete, ¿de acuerdo? Esto por sus siglas en inglés. Bien, vamos a primero que nada copiar este proyecto. Vamos aquí a copy. Y vamos a ponerle aquí otro nombre. Vamos a ponerle el nombre. Vamos a ponerle consumidor control. O sea, para que controle nuestro consumidor. Aquí vamos a ponerle consumidor. Vamos a ponerle control CRUD. Muy bien, vamos a ponerle copy. Listo. Vamos a cerrar este, que es el que ya no vamos a utilizar. Vamos a poner close. Y ahora lo que vamos a hacer es renombrar. Vamos a poner rename. Vamos a también cambiar el artifact ID. Y vamos a poner que se llame consumidor control. Y este se va a llamar igual. Consumidor control. Vamos a darle OK. Listo, ya quedó cambiado. Bien, vamos a crear un paquete nuevo. Y dentro vamos a crearle su clase. Vamos a New, Class. Y vamos a ponerle de nombre individuo servicio. Y el paquete se va a llamar como los otros que hemos estado nombrando, así, com.example, que es el que venía, recuerden, originalmente este era el original, por eso lo vamos a poner así, punto servicio. Vamos a darle finalizar. Listo, ya está aquí en el mismo orden. Y recuerden que lo que habíamos mencionado, ya con esto vamos a crear nuestra capa de servicio. Y como les decía hace un momento, no va a ser una clase, sino va a ser una interfaz. Por lo que para hacer la interfaz vamos a quitar aquí lo que es class y vamos a poner interface. Ahora en esta interfase vamos a poner nuestros métodos que vamos a utilizar para nuestro CRUD más adelante. Vamos a poner una lista de tipo individuo. Después vamos a poner lista individuos, así se va a llamar. Cerramos este método. Después vamos a crear otro método. Pero antes, se fijan que aquí nos marca error. ¿Por qué? Porque tenemos que agregar esta clase de tipo individuo. Y también tenemos que agregar esta Java util.list. ¿De acuerdo? Aquí marca error porque le puso un 0 y no va un 0. Va así. Vamos a agregar más métodos. Public, void, salvar. Y aquí vamos a poner, esto es para ir salvando todo lo que veamos avanzando cuando ya hagamos nuestro CRUD individuo. ¿Ok? Recuerden que todo lo hemos creado así con individuo. Por eso vamos a ponerlo tal cual, para que no nos marque error más adelante. Vamos a poner public void para que no nos regrese nada. Recuerden que por eso es el void. Borrar. Borrar. Igual persona. Borrar. Void. Recuerden que para que no nos borre nada, ya vamos a poner public void. Recuerden, para que no nos regrese nada, vamos a poner borrar individuo. Vamos a cerrarlo. Y por último, para localizar una persona o un individuo. Individuo.
Hay que tener cuidado con eso porque recuerden que como lo hemos visto en videos pasados, luego nos marcan errores y por eso no funcionan luego los programas o las aplicaciones. Individuo. Individuo. Listo. Ya hace ratito nos fijaron que estaba marcando error, era porque no había concluido aquí la sentencia, pero ya la corregimos, ya quedó listo. Ya con esto lo dejamos listo, como les decía, para nuestro CRUD. Ahora lo que vamos a hacer es crear otra clase, donde aquí vamos a ponerle el nombre de individuo, individuo, servicio, de implementar, ¿de acuerdo? Y va a ser sobre el mismo paquete. Vamos a darle finalizar y listo, ya nos creó esta clase. Esta sí va a ser una clase. Vamos a borrar todos estos comentarios. Y vamos a implementar con implements, por eso le pusimos así tal cual, individuo, servicio. Ahora lo que vamos a hacer es implementar todos los métodos abstractos, ¿de acuerdo? Ya nos lo colocó aquí. Ahora vamos a eliminar todos esos que nos puso por default, que no los ocupamos. Ahí no me lo eliminó todo. Bueno, vamos a eliminarlo así tal cual. Vamos a borrar este también. Listo. Ya lo dejamos, como a ver aquí, está marcando un error. Por lo que para quitar este error, lo único que hay que hacer es agregar, vamos a agregar la anotación de service. Esto es muy importante, ya que de lo contrario, si no lo hacemos, no podemos inyectar a esta clase como una implementación de la persona individuo servicio dentro del controlador de Spring. Por lo que vamos a agregarlo aquí. Vamos a poner arroba service. Perdón, vamos a importar este estereotipo. ¿De acuerdo? Ya se fijan cómo ya nos corrigió. Ahora inyectaremos una instancia de nuestra clase individuo DAO. Vamos a definir la variable de tipo privado individuo DAO. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a poner private individuo DAO. Individuo, puse dato. Individuo DAO. Y después individuo DAO. Muy bien. Vamos a importarla. Y vamos a ponerle la anotación AutoWire. Y vamos a importarla también. Aquí de Spring Framework.beans.factory.annotation.autowire. ¿De acuerdo? Listo, ya está. Con esto nuestro controlador ya no va a utilizar directamente la capa de datos de individuo DAO, sino que ahora va a utilizar la capa de servicio individuo servicio implementación, que realmente va a utilizar la interfaz individuo servicio que veremos más adelante. Ahora lo que haremos será conectar nuestra capa de servicio con nuestra capa de datos utilizando la variable individuo DAO. Vamos a agregar la implementación de estos métodos. Vamos a utilizar nuestra variable individuo DAO con el método findAll para que recupere todos los objetos de tipo persona. Vamos a ver cómo lo haríamos. Sería individuo DAO punto DAO punto findAll. Aquí está. Recuerden que este findAll nos permite que recupere todos los objetos de tipo persona que estamos, de tipo individuo que estamos utilizando. DAO.findAll. Lo cerramos. Vamos a ponerle aquí que nos lo regrese. Pero tenemos que hacer un casteo porque aquí lo tenemos como una variable y lo que queremos que nos retorne es una lista. Por lo que vamos a tener que hacer un casteo. Vamos a darle cast para que lo pueda convertir de la variable a una lista de tipo individuo. Y ahora vamos a ver lo que es el de salvar, que en esta ocasión va a ser individuo igual individuo DAO punto, y este vamos a utilizar el método save, que es este, y va a ser individuo, esto para que lo guarde en nuestra base de datos, individuo, aquí está.
Ahora vamos a continuar con el de borrar, con el método de borrar. Con este va a ser individuo DAO punto. Con este va a ser más sencillo porque va a ser delete individuo. Aquí está. ¿De acuerdo? Y por último, el de localizar individuo va a ser individuo DAO punto find. Y este va a ser by ID. O sea, por un localizador de ID. Que este vamos a utilizar individuo. Y de aquí va a buscar. Ok, aquí no es que me haya equivocado en algo, sino simplemente es que aquí al definir la variable puse individuo en lugar de individuo. Por eso no me desplegaba nada cuando le ponía el punto. Aquí está. Y de aquí vamos a tomar get id-individuo. ¿De acuerdo? Ahí si ustedes quieren cambiar la palabra individuo para que pongan una más sencilla y no tengan estos problemas. Bien, aquí vamos a poner que nos lo regrese. Return. Pero al ponerlo así en return, se fijan que me dice que tengo que cambiar el método porque aquí me está dando opciones para individuo. Porque ¿qué pasaría si no encuentro el individuo? Aquí lo que tenemos que hacer es poner otra opción, vamos a poner un punto. Y aquí nos da diferentes opciones. Ahora otra es que pongamos aquí or else throw, que es para que nos lance excepciones. ¿De acuerdo? Yo lo que voy a poner es or else, para que en dado caso que no lo encuentre, simplemente me diga null, o sea, que no se encuentre. ¿De acuerdo? Y con esto podemos buscarlo por el ID de individuo y en dado caso que no lo encuentre, lo que va a hacer es mostrarme que no existe simplemente con un null. Ahora bien, debido a que estamos trabajando en la capa de servicio, tenemos que anexar un tema más. Cuando estamos dentro de la capa DAO, se maneja el concepto de transacciones. Esto quiere decir que cualquier operación con la base de datos, en dado caso de error, se va a hacer un rollback o en caso de que todo sea exitoso, se hace un commit. Pero cuando estamos trabajando con nuestras clases de servicio, podríamos estar utilizando varios objetos de tipo DAO desde una misma clase de servicio. Por lo tanto, podríamos estar realizando distintas operaciones sobre la base de datos. Por lo que estos métodos que ya definimos, todos estos que ya definimos, debemos marcarlo como transaccionales, ya que en caso de error, tiene que hacer un rollback y no guardar ninguna información en ninguna de las tablas afectadas. Y en caso de que sea exitoso, deberá hacer un commit de toda la transacción guardando toda la información en todas las tablas afectadas. Y esto, dependiendo del método, es la acción a realizar. Por ejemplo, esta que es de solo lectura, vamos a ponerle transaccional y vamos a agregar la anotación. Pero aquí hay que tener cuidado, no vamos a agregar esta de javax.transaction. ¿Por qué? Porque esta trabaja con Java y nos marcaría error porque estamos trabajando nosotros con Spring Framework. ¿De acuerdo? Vamos a agregar esta y listo, ya la agregó. Y ahora, como este va a ser de solo lectura, vamos a agregar el atributo de read only igual a true. ¿De acuerdo? Esto para que solo sea de lectura. Y en estos que solo sí son transaccionales, porque sí va a afectar, aquí sí vamos a poner transaccional. Así, porque sí va a afectar la base de datos. Al igual que en borrar, en salvar y en borrar va a ser igual. Vamos a poner la notación transaccional. Transaccional. ¿De acuerdo? Y por último, en esta, que también va a ser de solo lectura, vamos a poner igual la notación transaccional. Y vamos a poner el atributo. Ahora, si no les aparecen los atributos, así como de esta manera, denle con control y barra espaciadora y ya les va a decir que por favor esperen y aquí les aparece ya los atributos a aparecer, que es read only. ¿De acuerdo? Y vamos a ponerle true. Listo. Y que concluimos aquí, nos vamos aquí al web, vamos a abrir esta clase y aquí vamos a darle un clic en remover todas las clases que ya no importamos, perdón, que ya no utilizamos. Perdón, le puse nada más que eliminar esa y es que elimine todas las que ya no se utilizan. Listo, ya nos quedamos solamente con estas para que no estén haciendo más pesado la aplicación. Y ahora en lugar de inyectar un objeto de tipo DAO, que es la capa de datos, ahora lo que vamos a inyectar es nuestra capa de servicio. ¿Y cómo se llama nuestra capa de servicio? Vamos a poner individuo
servicio, que es esta, individuo servicio. Y vamos a ponerle individuo servicio a la variable. Servicio. ¿De acuerdo? Aquí vamos a inyectarla. Vamos a agregarla aquí. Individuo servicio. Aquí está. Y aquí lo que vamos a hacer es eliminar esta de individuo dado porque ya no lo vamos a ocupar. Y aquí va a ser individuo servicio. Ya no va a ser .findAll, sino ahora va a ser, vamos a desplegarlo, punto. Ya que ponemos el punto, ahora vamos a seleccionar el que dice lista individuos. ¿De acuerdo? Vamos a poner punto y coma. Y aquí, como es una lista, vamos a ponerlo, en lugar de que sea iterable, que sea como tal una lista. ¿De acuerdo? Quedando de esta manera. Y en la parte de arriba vamos a eliminar, por aquí deben de tener uno que diga con .example.domain.individuo DAO. Ese ya lo podemos eliminar porque el que estamos utilizando aquí ya no lo vamos a utilizar, sino simplemente vamos a utilizar este que dice servicio. ¿De acuerdo? Por lo que ahora vamos a ejecutarlo, y para ejecutarlo nos vamos aquí al principal, que es com.example, y luego aquí All Spring Application, y aquí solamente vamos a dar botón derecho, Run File. Recuerden que si tienen o si está corriendo el Tomcat hay que detenerlo para que no nos marque error. O si ya lo están corriendo, simplemente es ir a ejecutar aquí lo que es la actualización de la página para ver el resultado. Vamos a darle Run File y esperemos a que corra la aplicación. Ahí está realizando la construcción. Vamos a darle unos segundos. Listo, ya concluyó. Ahora vamos a abrir nuestro navegador para poder ejecutar o para poder mandar llamar este mensaje. Ok, ya estamos aquí. Vamos a poner localhost 8080. Vamos a dar Enter. Y aquí está. Ya nos muestra esta pantalla donde ahora, a través de la implementación con la creación de la capa de servicio que hicimos con Spring, ya nos muestra esta misma consulta a la base de datos. Ahora bien, muy importante, si al mandar o al dar clic aquí, al actualizar o simplemente al entrar a localhost les marca algún error, es porque tenemos un error de escritura aquí en el Application Properties, aquí dentro de recursos, Default Manager, Default Package, vamos a Application Properties y aquí debe decir Retrievable, ¿de acuerdo? Así debe estar. Esta es la manera correcta que debe estar. Digo, ahorita me permitió, pero debió haberme marcado error. Pero bueno, ya hicimos la corrección para que en las siguientes consultas ya no nos marque error al realizar las consultas de la base de datos. ¿De acuerdo? Por lo que ya dejamos preparado para las siguientes clases poder utilizar el CRUD completo como debe ser. Muy bien, hasta aquí dejo el video. Espero les haya quedado claro. Cualquier duda, con gusto lo vemos en los comentarios. Que estén bien, hasta luego.